Yo soy Francisco Pinol, médico de familia, también con una especialidad en medicina comunitaria, salud pública y, actualmente estoy a cargo de la coordinación del área sanitaria Malargüe, pero bueno, tengo mis mayores actividades, por lo menos hasta última hora de pandemia, o sea, hasta el inicio de pandemia, principalmente en la zona rural acá de Malargüe, Mendoza. Muy bien. La primera pregunta es ¿cuándo supo que quería ser médico? Mm, qué pregunta. La verdad que fue difícil, nunca estuve muy seguro hasta que empecé a cursar, pero creo que fue un poco también por insistencia, o sea, la- no sé, por cuestiones de cómo sucedieron las cosas, acá en Mendoza uno tiene que entrar, digamos, después de rendir el ingreso. Yo rendí 3 veces el ingreso, así que la tercera vez entré y ahí una vez que uno entra a medicina, después tiene que tratar de salir de medicina. Así es que, bueno, también estuve unos años más y bueno, la verdad que con el tiempo bueno, ya conociendo un poco más la carrera, fue como que ya era más algo que era lo que me tiraba para poder seguir. Y la verdad que, bueno, a mí particularmente como que me costó un poco porque eh, perdí muchos años, yo tardé 9 años en recibirme, y bueno, ya una vez que me recibí ahí, pude entrar inmediatamente a la especialización de salud pública, perdón, de medicina de familia, que es la residencia en la cual yo tuve mi especialización, ¿no? Y bueno, y ahí tuve mis primeras armas con respecto a lo que es, creo que una de las bases para lo cual en este momento terminé haciendo en la medicina rural, ¿no? Que la verdad que, bueno, es lo que más me ha dado a nivel profesional. Muy bien. Bueno, hablando de medicina rural, la próxima pregunta tiene que ver es cómo llegó y cómo fue el camino hacia convertirse en un médico rural, cómo fue que llegó a Agua Escondida y cómo llegó a capacitar médicos rurales el día de hoy. Eh, creo que fue un poco un montón de pequeñas cosas que terminaron culminando en cerrar, digamos, el vacío que me generaba quedarme en la ciudad. Eh, Tengamos en cuenta que yo todo esto siempre estuve en Mendoza ciudad y alrededores, y siempre tuve, digamos, mi mayor carga horaria en la zona urbana, cuestión que siempre me generaba un cierto vacío, que la verdad que era, digamos, sentía que iba a un trabajo, marcaba una carga horaria, atendía, pero no había una diferencia puntualmente, algo que me hiciera sentir, digamos, como que estaba ejerciendo realmente mi vocación. Entonces, bueno, eh, a través de, digamos, algunas búsquedas que cada vez se hicieron más intensas, terminé aceptando un trabajo en un pueblito de Neuquén, Las Coloradas, que está a mitad de camino de lo que es Zapala y, ¿cómo es que se llama? Junín de los Andes, donde éramos 2 médicos, que era un hospital de baja complejidad en una zona rural, a 100 kilómetros, digamos, del hospital de cabecera, digamos. Entonces éramos solamente 2 médicos, con Cristela, una médica del Chaco, que bueno, y ahí empecé, digamos, a aplicar un poco lo que era medicina de familia, un poco más ya con un tinte un poco más de intervenciones de tipo hospitalarias, porque era, como te decía, un hospital de baja complejidad. Bueno, y ahí creo que fue una gran explosión interna, bueno, que empezó a ver todas esas cosas que tal vez en algún momento las había idealizado, porque al ser 2 médicos encargados de una comunidad de más o menos 1.500 habitantes en ese momento, eh, pude, pude lograr tener, digamos, un contacto real con los pacientes. En el sentido, por ejemplo, que siempre yo le comento a algunos compañeros o alumnos,
que yo podía, por ejemplo, hacer que en ese momento hice el diagnóstico de un embarazo de una chica, hice el control del embarazo, hice el control del preparto, hice el parto, hice la recepción del recién nacido, y posteriormente hice el control de niño sano y de la puérpera. Entonces era como que cerraba completamente el circuito o el círculo de la familia, ¿no? Donde acompañaba en ese momento a una nueva pareja con, digamos, ya digamos, el nuevo, ¿cómo que se llama? La nueva vida que estaba en ese momento, recibiendo, digamos, y acompañando. Porque uno empieza a cambiar un poco esta mentalidad que muchas veces tiene desde la universidad, más intervencionista tal vez, tratando muchas veces aplicar, digamos, muchas técnicas, muchos análisis, muchos remedios, y muchas veces la gente en el consultorio lo único que quiere tal vez es contar un poco lo que le pasa, sentirse contenida, tener algún referente en todo caso. Entonces, es otra mentalidad que uno va viendo, o lo que van necesitando la gente de la zona rural. Eh, Muchas veces nos pasaba, digamos, me pasaba que cambiar a una ciudad de 200.000 habitantes a un lugar de 1.500 con pocas, con no la misma accesibilidad, hace que uno vaya viendo, digamos, que eh, los servicios habituales, como por ejemplo la luz, el gas, el agua, eh, son un bien que no es, o sea, nosotros lo damos como muy naturalizado, pero hoy por hoy, digamos, hay gente que no tiene agua potable, no tiene luz, no tiene calefacción, y bueno, y es una forma de vida que tienen ellos ya interiorizada, y que nosotros lleguemos a estos lugares hace que cambie un poco nuestra mentalidad, porque ya no, son otras necesidades, son necesidades mucho más básicas que muchas veces no las tenemos tan presentes, y que realmente es muy importante para aquellas personas. Así es que personalmente esta actividad rural es como que ha dado un vuelco en mi vida, porque uno empieza a ver otras cosas, ¿no? Empieza a ver a la gente como alguien más allá de ser solamente, digamos, una persona que necesita una receta o un laboratorio o una consulta, sino es el acompañamiento de muchas afecciones que muchas veces inclusive no son solamente eh, algo físico, sino muchas veces emocional, espiritual, eh, y de algunas otras cosas más que van surgiendo. Así es que la verdad que el ser médico rural que me ha tocado a mí ser, me ha generado, eh, bueno, y ahora en Malargüe, donde me encuentro, ha generado una gran cantidad de cosas que de otra forma no podría llegar en este momento, por ejemplo, de estar compartiendo esta experiencia con ustedes. Bueno, muchas gracias. La próxima pregunta tiene que ver con que hable un poquito de su rutina de todos los días cuando fue médico rural y qué tan difícil era llegar a las zonas de atención. Em, por las características donde yo me encontraba, tengamos en cuenta de que yo estaba en Agua Escondida. Agua Escondida es el ángulo que se encuentra en Mendoza, entre La Pampa y Mendoza hay un ángulo recto. Ahí se encuentra Agua Escondida, que está a casi 190 kilómetros de Malargüe, y bueno, son de los cuales solamente 20 kilómetros son de ruta de asfalto. Todo lo demás es ruta de piedra o tierra que puede estar de mal a peor estado de circulación. Entonces, al principio recibía ayuda o me animaba a ir con mi autito, de una Weekend 91, si mal no recuerdo, que bueno, lo tuve que cambiar porque no, obviamente no podía seguir utilizando esta movilidad. Y bueno, pude conseguir una camioneta que me aseguraba entrar y salir del campo. Y bueno, y por esto mismo, los horarios
no son que yo me voy, digamos, y vuelvo, sino es que iba y me quedaba en un primer momento 15 días, hasta que, bueno, logré arreglar un poco más mis horarios para ir 10 días al mes, donde los cuales yo quedaba en este lugar y estaba a disponibilidad. Eso significa de que a cualquier hora, que no han sido pocas veces, digamos, había alguna consulta. Es como que yo les explico muchas veces a los alumnos o a los colegas que me preguntan, que muchas veces era: doctor, doctor, necesito que vaya al puesto tanto porque hay un paciente descompuesto. Bien, ¿y qué le pasa? No, no sé, está descompuesto. O sea, un descompuesto puede ser, le duele la cabeza o le dio un infarto, por decirte. Entonces, uno iba a la deriva después de, o sea, recorriendo una gran cantidad de kilómetros, horas, hasta este lugar y bueno, algunas veces habían algunas sorpresas y qué sé yo, esa descompostura terminaba en un traslado que aproximadamente serán 7, 8 horas de, de, de viaje, donde, bueno, nuevamente las ambulancias son, digamos, un elemento muy, a ver, que es uno de los que más sufren en este momento, es que hay que estar con muchas reparaciones por el estado de los caminos, y bueno, entre las cubiertas, el chasis, el combustible y todo eso, hacen, digamos, mella en todo esto, y bueno, uno tiene que salir ante la duda y bueno, uno está, digamos, ya más o menos acostumbrado a hacer este tipo de viajes, donde, bueno, estamos, como te decía, muchas veces 7, 8 horas y que algunas veces uno llega y tiene que seguir atendiendo porque hay gente que asiste a estos lugares y que no está cerca. Entonces, uno, a ver, tal vez uno dice, no, lo atiendo después, y bueno, tal vez ese después a esa persona no puede volver, regresar, entonces tiene que uno adaptarse a esta realidad que muchas veces en lugares con mayor cantidad de población, con más cantidad de profesionales, digamos, se permite, digamos, que si no lo veo yo, seguramente lo va a ver otra persona. No, acá no hay opciones. Estamos a 100 kilómetros de cualquier otro lugar, inclusive farmacias, porque estos lugares tienen sus negocios y su comercio, ¿no? El comercio habitual, pero no hay farmacias, no hay otro consultorio particular, y bueno, mucha gente no tiene la movilidad para decir, bueno, qué sé yo, si no me ven ahora, me voy a otro lugar para que me atiendan. Entonces, es como de a poco uno va entendiendo y acostumbrándose a las necesidades de la población. Muy bien. Y en algunos lugares como Las Coloradas le tocó ser casi el único médico, estaba con otro médico. ¿Cómo es la experiencia de ser tan poco personal para una población? Eh, a mí particularmente, como te decía, me parecía un desafío muy importante. Para mí fue la segunda especialización después de haber hecho medicina de familia, porque, bueno, fue como una residencia donde yo entraba y tenía que hacer todo. Como te digo, me acuerdo que, eso, que ahí aprendí a hacer radiografías, aprendí a hacer yesos, aprendí a hacer algunos análisis de laboratorio, eh, y me iba adaptando. Bueno, empecé a hacer partos, yo no tenía experiencia en partos, así es que bueno, también tuve una capacitación puntualmente para hacer partos, cuestión que bueno, ya ahora a través de diferentes, una mejor organización y que me parece muy bien, digamos, los partos ya no se hacen en zonas rurales porque necesitan tener ciertas condiciones, y que, bueno, se trata de asegurar, digamos, el bien cuidado y la buena recepción del recién nacido y de la madre. Entonces, bueno, yo creo que es una experiencia que no tendría nuevamente la posibilidad de hacerlo en estos lugares, pero bueno, tengo algo la capacitación. Y el tema estaba en que bueno, eh, estar en estos lugares es como que uno, o yo particularmente, entiendo, digamos, el impacto que también tiene. Eh, y empezaba uno a hacerse las mañas, encontrando también lo que necesita también la población, porque eso también es interesante, a mi entender, ¿no?
a ver, ¿qué es lo que necesita la población? ¿Lo que yo creo o lo que ellos realmente me hacen llegar? Entonces yo puedo llegar con el último estudio de tomografía para la gente lo que necesita es agua potable, o necesita un teléfono para poder comunicarse con el resto de la familia o ante cualquier duda. Entonces, a ver, creo que también ahí el concepto de salud, a ver, ¿qué es lo que es salud? ¿Salud para quién? ¿Para mí o para la comunidad? Entonces, empezar a entender esta cosa que no muchas veces está bien académicamente en en la facultad, bien establecido o en algunas residencias. Yo creo que, bueno, eso es ya teniendo mi formación más que nada en estos lugares, veo cuánto nos hace falta entender, digamos, qué tipo de médicos estamos formando para nuestra ciudad, para nuestra comunidad, porque estamos acostumbrados a estar en hospitales donde tenemos muchísima accesibilidad a métodos complementarios, a remedios, a tratamientos complicados, pero lo que necesita la gente muchas veces son pequeños centros de salud donde uno tiene un botiquín con analgésicos, antibióticos y se acabó. Y bueno, y uno tiene que empezar a entender la medicina como algo más básico desde la atención primaria y la salud, y muchas veces, por ejemplo, la prevención, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos tratando de trabajar con la hidatidosis, que es una patología, una parasitosis endémica. Entonces, tratar de llevarle el praziquantel al puestero para que pueda llegar a dárselo a los perros, y entonces tener una menor cantidad de complicaciones de algo que realmente no tendría que tener el impacto en la salud que muchas veces se puede ver. También, ¿cuáles son las enfermedades más prevalentes hoy en Malargüe? Y en Malargüe, sacando la pandemia, sí, creo que bueno, la hidatidosis, como ya lo comenté, y creo que es un poco retomando el concepto de qué es lo que es salud. Malargüe es un departamento, es el más grande de Mendoza, con 41.000 kilómetros cuadrados, menos densamente poblado de Mendoza, con 0,7 habitantes por kilómetro cuadrado. A ver, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en Mendoza son 140 habitantes por kilómetro cuadrado y en Capital Federal son 1.400 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, hay, una densidad poblacional, una distancia muy grande. Y creo que una de las cuestiones que más impactan en este momento puede ser la parte de la accesibilidad a la salud. Eh, Creo que eso es un poco el concepto que decía hace ratito, a ver qué es lo que es salud, cuáles son las necesidades de la población. A partir de las necesidades de la población podemos trabajar con respecto a esto. Porque si yo tengo una población aislada, por más que yo tenga las mejores intenciones, mejor medicamento, si no las puedo conectar, si no le puedo hacer llegar lo que necesita, realmente va a faltar siempre algo. Creo que tener una buena comunicación, movilidad adecuada o rutas, va a ser una diferencia. Podría decir también, eso yo, el agua. El agua en algunos lugares es un bien bastante escaso, que limita muchísimo las actividades. Si bien se generan, digamos, ciertos recursos desde la parte de la municipalidad, o ya la gente ya tiene interiorizada, digamos, cuáles son los cuidados que tiene que tener, son algunas de las cosas a tener en cuenta. Eh, Puntualmente es lo que yo podría decir y es lo que yo he vivido en el trabajo de campo, digamos, en estos tiempos. Sabemos que en tiempos de COVID hubo un fuerte trabajo de la brigada del área sanitaria. ¿Cómo fue ese trabajo y cómo se coordinó la vacunación en zonas remotas? Eh, sí, ha sido todo un planteo, a ver, no hemos tenido que reinventar todo el tiempo.
reinventar cuando se dijo que iba a haber una vacuna, reinventar cuando se fueron cambiando las metodologías. En un primer momento estábamos muy limitados porque todas las personas que se iban a vacunar tenían que ser registradas. Imaginémonos que hay gente que no tiene luz, entonces que tenga que tener accesibilidad a una página de internet para poder anotarse y esperar el turno, más teniendo en cuenta de que la primera vacuna que tuvimos fue el Sputnik, donde su conservación tenía que ser a menos de 20 grados, entre 18 y 20 grados, y que no podía, una vez que estaba descongelada, no podía estar más de 2 horas, si mal no recuerdo, limitaba muchísimo. Entonces, en un primer momento, nosotros, a diferencia de otros lugares, y he tenido, digamos, ¿cómo se llama?, la experiencia con los estudiantes de medicina de la Universidad de Buenos Aires, no conocen lo que son los agentes sanitarios. Los agentes sanitarios es el primer eslabón que une la comunidad con el sistema sanitario. Entonces, muchas veces hablábamos con los agentes sanitarios que conocen muy bien su comunidad, hacía el relevamiento de su población, porque también recordémonos que no es que se abrió de un primer momento a toda la población, sino primero eran mayores de 60, después se bajó a 50, después 45, y así sucesivamente. Entonces, como ellos conocían muy bien su población, eran lo que hacían la inscripción. Con la municipalidad, en un primer momento, se alquilaban micros que se iban hasta las zonas más alejadas, se los traía hasta la ciudad, acá se les hacía la vacuna y después se los devolvía a su distrito. Y así hicimos con algunos lugares más alejados. A medida que fuimos tomando empezaron a venir, eso era la Covishield, que después fue a la AstraZeneca, se pudo gestionar, digamos, ya directamente ir a los puestos, más que los puestos a los distritos, donde se concentraba mayor cantidad de gente. Acá volvemos un poco a esto, el tema de las comunicaciones. Acá se utiliza mucho la radio, la AM, y entonces se decía los comunicados unos 2 días antes, avisando a la comunidad de que tal día, tal persona se tenía que acercar al lugar para recibir la vacuna. Entonces se hacía un operativo, se viajaba, se vacunaba y después se volvía. Y ahora, digamos, está un poquito más dinámico porque, bueno, nosotros acá ya hace bastante tiempo ya no tenemos el tema de las inscripciones, entonces ya directamente a libre demanda se van y se hacen recorridos a los diferentes lugares. E inclusive en algunos lugares ya directamente se va puesto por puesto. El concepto del puesto sería, digamos, el rancho que se ubica, digamos, a X cantidad de kilómetros uno de otro y que tiene, digamos, una zona, un campo a cargo, digamos, donde acá principalmente la actividad es ganadera, caprina. Los chivitos malargüinos, digamos, es un emblema, que bueno, hace poquito se terminó la fiesta del chivo nacional, y que bueno, que esto es lo que moviliza principalmente la economía de la zona rural, del puestero, que se le llama, y que bueno, a través de los agentes sanitarios, que es uno de nuestros eslabones más importantes, nos ayuda a llegar, digamos, con las diferentes actividades sanitarias que estamos llevando adelante desde el área. Muy bien. En un artículo que leí suyo, habló de que los pacientes le enseñan. ¿Qué pudo aprender de ellos a lo largo de tantos años de atención? Y la verdad que es todo. Me enseñan a mí, nos enseñan a todos. Eso lo voy entendiendo yo ahora mucho más que en la facultad. Cuando nosotros íbamos al hospital, interrogamos a un paciente y él nos decía qué le dolía. Y después nosotros tratábamos de interpretarlo, ¿no? Y ahora nos pasa exactamente lo mismo. A mí me pasa, y se lo remarco a los chicos cuando vienen, tener esa delicadeza, agradecer al paciente que presta, digamos, toda su voluntad, ¿no? Y se expone, porque, a ver, no a uno cualquiera le dice, mire, me duele acá, y se abre, digamos, como lo hacen dentro de un consultorio. Entonces uno empieza a interpretar, a ver qué le pasa, dónde le duele, cómo le duele, y empezar a entender, a ver cuál es realmente el dolor que tiene. Porque por un lado muchas veces tenemos unos dolores físicos, orgánicos, y por el otro lado tenemos estos otros dolores que muchas veces van acompañados con estos dolores orgánicos.
los dolores de pecho, los dolores de espalda. Y dígame, ¿cómo ha estado usted? ¿Ha tenido algún problema? ¿Pasó una rabia? Ah, sí, ¿sabe qué? Y entonces uno empieza a hilar esa historia y empieza a entender ese universo porque cada uno de nosotros somos un universo donde lo que nos afecta a nosotros puede ser totalmente diferente al otro y las necesidades también son diferentes. Entonces, estar atento a eso creo que es fundamental para poder tener una buena práctica diaria, porque también es eso, o sea, tenemos que pensar de que por más cirujano experto que tengamos, el consultorio es el lugar donde vamos a reunirnos siempre con el paciente y es el inicio de todo lo demás, que lo vamos a acompañar en la primera consulta de salud o que lo vamos a terminar derivando a, qué sé yo, una laparoscopía, una cirugía de cerebro, no sé, lo que ustedes quieran, pero creo que el consultorio es lo que más nos puede enriquecer porque vamos entendiendo el paciente. Muy bien. Bueno, imagino que, bueno, por ejemplo, cuando estuvo designado en Agua Escondida o en otras localidades, por atender a pocas familias ya las conocía. ¿Qué anécdotas tiene con los pacientes? Mira, toda la salida, algo que yo le decía a los chicos, acá nunca te vas a aburrir, o sea, uno se inunda de un montón de cosas, el paisaje, las familias, me acuerdo, por ejemplo, una de las características es que hay muchas familias con el mismo apellido, entonces uno empieza a conocerlos o por el nombre o por el apodo. Entonces ya empiezan como decía hace ratito, digamos, o estaba comentando, uno le pregunta al chofer o le pregunta al administrativo si está la suerte de tener un administrativo en el centro de salud o al enfermero que estaba hace mucho más tiempo, le pregunta, che, ¿qué le anda pasando al chancho o al choique o al pichi? No, siempre le pasa lo mismo y te dicen, no, colocale una buscapina y decirle que venga después y que deje de tomar, o, o este seguramente se ha agarrado a piñas, entonces, o está buscando un certificado, entonces uno ya estaba más o menos orientado para dónde ir. Em, historias de todo tipo, historias graciosas, de agradecimiento, historias tristes, desgarradoras. eh, es innumerable de ir teniendo, digamos, se me va pasando un montón, que no solamente es con los pacientes, sino con los compañeros de trabajo y también obviamente con los alumnos, gente que ha llegado acá de muchos lados del país o del extranjero, donde uno se asombra cómo ven ellos lo que nosotros trabajamos. Y en esto quiero hacer digamos, como un... eh, a ver, no, yo no soy solamente, o sea, yo soy como en este momento un representante de alguien que trabaja en la zona rural, pero así como hay también acá en Malargüe muchos otros médicos que trabajan como yo, y hay otro montón de gente en otros lugares de Mendoza y del país que están también haciendo este tipo de trabajo que es muy importante. Tal vez más no tan visibilizado en este momento porque me he tocado, pero hay un montón de gente que la verdad que yo me he puesto contactos en su momento y que hemos compartido experiencia y nos pasa de que todos tenemos la misma sensación de la gran cantidad de cosas que nos hace falta y por qué seguimos en esto, porque creo que eh, esto es algo como cualquier otra profesión que uno tiene que, digamos, tener una pasión. Yo, por ejemplo, no podría ser abogado, y hay gente que es abogada y le apasiona. Vos como reportera, periodista, te encanta lo que vos hacés y estarías horas y horas sin problemas, y es lo que me pasa a mí. Y así hay muchos otros médicos que con más o menos formación, pero con mucha pasión, entienden las necesidades y se vuelcan en todo sentido para poder llevar y hacer una diferencia. Eh, el, qué sé yo nuevamente no, estoy completamente agradecido con mis pacientes,
estoy completamente agradecido con la comunidad malargüina y en su momento, bueno, cuando estaba en Neuquén, en las Coloradas, todo lo que me enseñaron, porque, a ver, yo les digo a los chicos, el campo te saca lo mejor o lo peor de vos, porque uno empieza a ser uno mismo, uno encuentra un lugar, encuentra gente y uno no puede caretearla, digamos, no puede decir, ay, sí, está todo bonito, no, no. Yo me acuerdo, llego el 10.º día y yo ya está, necesito hacer otra cosa, y bueno, y ahí es cuando uno se ve, digamos, cómo realmente entiende o no entiende lo que está haciendo y qué es lo que va a seguir haciendo. Así es que es un trabajo que hay que quererlo como cualquier otro, y bueno, en este momento yo he tenido la posibilidad de lograr compartir lo que yo hago y que, bueno, por suerte me pague para poder seguir haciendo. Muy bien. Una de las cuestiones que quería preguntarle es ¿en qué cambia la relación médico-paciente, la convivencia con las familias en las que atiende cuando a usted le tocaba quedarse? Sí, sí. A mí particularmente es muy raro porque uno entra a un puesto y ve a una persona de 70, 80 años y, y el respeto que le trae a uno, y uno no es que sea modelo justo ahora 0 kilómetros, pero bueno, comparado con estas personas, digamos, que tienen ya toda una vida, digamos, y que de repente te digan, sí, doctor, sí, pase por favor, digamos, y se paren y te ofrezcan el asiento de esa forma, eh, es no estoy acostumbrado uno, todavía yo creo que todavía no me acostumbro. Eh, entonces, si bien no es como que muchas veces uno lo piensan de que uno es el médico del pueblo y qué sé yo, tiran cohetes, pero hay una relación, que hay una diferencia y que bueno, que uno tiene que tratar de capitalizarla para poder llegar lo mejor posible, porque la gente también, digamos, ha entendido, digamos, que en los tiempos modernos, uno que por más que pueda llegar a tener títulos, muchas veces hay algunos inconvenientes. Entonces, llegar a esta población, que la población entienda que uno está para tratar de ser parte en cierta forma de estos lugares y que uno trata de ser lo mejor posible, porque también eso es importante. Mucha gente con esto, como te estaba diciendo, ha tenido tal vez malas experiencias y es un poco reacia. Y ya de por sí es reacia y bueno, muchas veces de un extraño sigue siendo, digamos, un enigma, pero, pero la calidez que he logrado conseguir con algunas familias, la verdad que emociona, digamos, cuando uno llega y puede compartir una mesa, un mate, eh, un silencio, que inclusive les hablo a los chicos, porque muchas veces uno se sienta y es como que tiene que hablar y muchas veces es el silencio lo importante en ese momento. Muy bien, en parte me contestó la próxima pregunta, pero se la hago por si me quiere decir algo más. ¿Qué recompensas o satisfacciones personales y profesionales encuentra al ejercer la medicina en estos lugares? Y es esto, a ver, qué sé yo, por ejemplo, yo académicamente no puedo, o sea, le tengo que agradecer todo, porque cuando he presentado algo siempre ha sido en función a la actividad rural, económicamente, porque también lo tengo que decir, o sea, digamos, estoy hoy por hoy, tengo un techo, un plato de comida que le puedo brindar a mi familia y es gracias a la actividad rural que he podido llegar a hacer. Personalmente también, o sea, como decía hace rato, o sea, el poder ejercer una actividad que me completa como persona, y como decía hace ratito, que me paguen también para eso, es como decir, a ver, ¿qué más puedo pedir? No es fácil tampoco, no es que yo ya estoy hecho y que todos son colores de rosas, porque todo el tiempo hay algún nuevo desafío.
pero son esos desafíos que uno los quiere enfrentar el día a día, ¿no? Y creo que es eso lo que planteo, se plantea todo el tiempo. Eh, Saber, saber que, como te digo, que llega uno y recibe el aprecio de la familia, y ese aprecio es muchas veces diferente a lo que uno tal vez lo esperaría, porque le abren la casa de uno con sus cosas que muchas veces pueden llegar a ser limitadas, pero es todo. Si uno entiende, digamos, de que esta persona vive a 70 kilómetros de un negocio y te ofrecen un mate con una yerba que tuvo que comprar, con agua que le tuvieron que traer, con el calor de, o sea, con un agua caliente que tiene que ir y comprarla y traerla, o sea, es todo, y es gran muestra de aprecio. Entonces, creo que, vuelvo a repetir, o sea, creo que ver esas pequeñas cosas que hacen una diferencia y uno empieza a entender tal vez dónde está parado uno, el día a día, ¿no? Vuelvo a repetir, yo muchas veces me asombro cuando prendo una luz y aparece la luz, ¿no? Es una tontera, pero a ver, en estos lugares no hay luz, no hay calefacción, no hay agua, no hay un negocio, no hay wifi, no hay teléfono, no hay nada, solamente viento. Así es que bueno, es una gran recompensa de que llego y muchas veces, doctor, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Y porque siempre pasa lo mismo. ¿Sí? Hace mucho tiempo que no viene por acá. Sí, sí, no, lo que pasa es que, bueno, eh, ese aprecio, digamos, muchas veces es lo que empeña a uno a seguir trabajando en esto. Muy bien. Hoy usted se dedica además a la capacitación de medicina rural. ¿Qué es lo que un médico rural tiene que tener hoy sí o sí? Em, Volver a las bases, volver a entender la medicina como es. La medicina es un arte. Uno, uno puede tener toda la capacitación técnica, toda todos los aparatejos que quieran, pero eh, lo que cabe en una valija es todo lo que necesita para hacer una buena atención. Eh, Entender que la escucha activa, entender cuáles son las necesidades, ¿no? De la población. Y bueno, y todo esto llevado al entender que la medicina es algo que va más allá de un papel, de una guía, que es una de las cosas que a nosotros siempre nos moviliza. Tenemos una guía muy bonita, fabricada en centros de mayores complejidades que entienden hasta la molécula de la patología, pero acá es otra cosa. Entonces entender eso y poder volcar en el día a día, en el paciente, porque es eso, hay un contacto directo, no hay otra cosa, no hay ningún intermediario, y uno se tiene que hacer presente y hacer cargo, tanto de lo bueno como también de lo malo, porque creo que eso es también, o sea, uno muchas veces habla de lo bueno que es estar en la zona rural, y bueno, también están las cosas malas, las cosas que nos movilizan el día a día, los que nos quita el sueño. Creo que eso es fundamental, entender la medicina como un arte, eh, no sé si una palabra media trillada o mal utilizada, pero como vocación, ¿no? Como algo de hacerlo porque uno lo siente realmente, respetando, digamos, que también uno es persona y que tiene sus limitaciones. Eh, Creo que eso es fundamental, no solamente para la medicina rural, sino creo que ya para cualquier persona que quiera dedicarse a la salud, porque también hablamos de médicos, pero eh, como decía hace ratito también, hay un equipo. No es que yo salgo y hago curaciones por imposición de mano, sino hay un enfermero, un agente sanitario, un chofer, un administrativo que me da los turnos, que sabe dónde tiene que ir, a cuándo tiene que ir y cómo tiene que ir, el chofer que me lleva de la ambulancia o no, o me hace el traslado, el enfermero que conoce la población, que sabe qué medicación, que conoce la familia, el agente sanitario que le lleva la medicación que hay que hacer para Psicoantel, que cuenta a los perros.
que conoce la realidad, ¿no? De violencia, de problemas económicos, los problemas sociales. La verdad que es un trabajo donde yo soy parte del equipo, no soy el protagonista. Soy un actor que se acopla a una tarea que tiene que realizar todo un equipo. Muy bien. Mi última pregunta es si hay algo que usted quiera agregar que yo no haya contemplado en este cuestionario. Creo que, como decía Paco Maglio en su momento, antes de ser buen médico, uno tiene que ser buena persona. Yo creo que eso es fundamental. Una buena persona entiende lo que es necesario y hace que una buena persona sea un buen médico, que busque siempre lo mejor. Y ser lo mejor no es lo mejor para uno, sino para la otra persona. Eh, eh, Decir nuevamente que yo en este momento soy un representante, que me tocó estar como un médico rural, que ahora está en un cargo más que nada administrativo, de gestión más que nada, pero continúo tratando de llevar la impronta a alumnos de diferentes lugares, para que entiendan y que puedan tal vez alguno enamorarse de estos lugares y decir, bueno, tal vez no es acá, pero en otro lado pueda hacer una actividad rural. O médico de familia, o cualquier cosa, pero que entienda a quién está, con quién está tratando. Está tratando con un universo, con una persona, con todos sus problemas, y que bueno, es fundamental entender la medicina como arte. En un primer momento me acuerdo que yo lo veía como una página de actualización, una página de internet de actualización, pero fueron colocando, digamos, algunas cosas como más culturales que me llamaban la atención, las capacitaciones, que bueno, que el que me acuerdo era de un curso de electrocardiografía, y también creo que había algunas otras cosas más. Me parece que es una buena herramienta y que me sorprendía muchas veces porque en los comentarios veía gente no solamente de Argentina, sino de otras nacionalidades. Entonces, que tuviese un gran impacto y siendo algo de Argentina, me resultaba interesante.